Hace un tiempo me contaron una historia que me impactó muchísimo y siento que vale la pena compartirla por lo humana y real que es. La protagonista se llama Margaret. Tiene 58 años cuando todo se desmorona a su alrededor y creo que muchas personas, sin importar la edad, pueden ver su propia vida reflejada en lo que vivió ese día en particular. No fue algo que ocurriese en semanas o meses. Fue como si en esas pocas horas la vida entera se le viniera abajo y a la vez empezara a darle sentido a lo que vendría después. Margaret había vivido siempre aferrada a un ideal, un matrimonio firme, una hija que la amara y un hogar tranquilo. Su mundo giraba alrededor de su esposo y Amanda, la niña que crió con tanto esfuerzo. Cuando su esposo murió de cáncer, todo cambió. Ella creyó que Amanda sería su sostén, que estarían juntas para superar la tristeza, pero justo ese día, casi como un derrumbe silencioso, Amanda eligió otro camino. Se armó de un hombre llamado Chad, un tipo controlador que poco a poco fue empujando a Margaret hacia el borde del olvido. Ese día que todo explotó fue justo cuando Margaret decidió dejar la casa, su refugio por tantos años, lleno de recuerdos con su esposo, y mudarse temporalmente con Amanda y Chad. Desde el momento en que pisó ese apartamento, la tensión estaba en el aire, pero nadie dijo nada hasta la cena. En esa cena se podía cortar el silencio con un cuchillo. Chad no disimulaba para nada su molestia. Miraba a Margaret como si ella fuera un peso, una molestia que había que soportar hasta que se fuera. Y Amanda, que antes le tiraba miradas comprensivas, ahora parecía que solo quería desaparecer. Margaret, desde fuera, sentía ese rechazo que no puede describirse con palabras comunes. Era frío, era vacío y punzaba directo al corazón. Cuando Chad dejó caer, sin rodeos, que su presencia era un problema y Amanda no la defendió, Margaret sintió que se deshacía por dentro. Se quedó paralizada, sin entender cómo esa familia que había ayudado a formar ahora la expulsaba, como si nunca hubiera importado realmente. Amanda la convenció de irse, y aunque Margaret trataba de armar palabras para decir que podía quedarse, algo dentro de ella le dijo que no era bienvenida. Esa misma noche, Margaret se fue y decidió mudarse a un motel barato, un lugar que no se parecía en nada a su hogar, ni a la casa llena de risas que había tenido antes. Estaba sola, envuelta en una mezcla brutal de tristeza, rabia y vergüenza. No solo la había dejado su esposo, sino que su propia hija la había alejado. Para no hundirse del todo, buscó en sus cosas, y ahí encontró un diario escondido de su madre, que había guardado por años. Leyendo esas páginas, descubrió que su vida no era como le habían contado. Tenía un padre con un pasado secreto, un hombre llamado Harold Sterling, que había dejado un legado que nadie le había revelado antes. No era solo un nombre, era una puerta abierta a una parte de su historia que la hacía sentir poderosa. De repente, algo en ella cambió ese día. No tardó ni un mes en hacer algo que nadie esperaba. Usó esa herencia para comprar el edificio de apartamentos donde Amanda y Chad vivían. Pero lo hizo de manera oculta, una empresa fantasma para mantener su identidad en secreto. No fue para vengarse con rencor, sino para demostrar primero a ella misma que aún tenía el control. Esa propiedad era ahora suya y podía usarla para recuperar la dignidad que le habían arrebatado. Poco a poco, su presencia empezó a sentirse aunque nadie supiera quién estaba detrás de todo, y el ambiente para Amanda y Chad empezó a tensarse de otra manera, con subidas de alquileres y reglas nuevas que complicaban sus días. Por supuesto, Chad reaccionó mal. Su carácter se fue oscureciendo y empezaron a notarse las grietas en esa pareja que Margaret imaginaba perfecta en sus peores momentos. Amanda, también, comenzó a hacer preguntas, pero no desde la rebeldía, sino desde la duda y la desesperación. Ella vio cómo Chad
Se volvía cada vez más agresivo, como ese hombre que había elegido era un enemigo silencioso para sí misma, y la soledad con la que convivía, encerrada en esa relación tóxica, la llevó a buscar a su madre, sin saber bien si la encontraría o si Margaret estaría dispuesta a verla de nuevo. Cuando Amanda finalmente llamó a Margaret, fue un momento raro, complicado. No era solo una conversación, era una mezcla de culpa, culpa de haberle dado la espalda, de haber permitido que Chad la dominara, y de un deseo genuino de arreglar lo que se había roto. Pero Margaret había cambiado, estaba con miedo, con la piel quemada por años de abandono, y pese a todo, no se dejó llevar de inmediato por el abrazo fácil. Esa distancia emocional que se fue armando entre ellas pesaba mucho, y ese día, al encontrarse, las dos mujeres tuvieron que enfrentarse a muchas cosas que habían dejado sin decir. Lo que pasó después, en una reunión de los inquilinos de ese edificio que Margaret había adquirido, fue como un golpe de realidad para todos. Margaret se presentó oficialmente como la propietaria y frente a Chad y a Amanda dejó claro que nadie la iba a intimidar. Chad respondió con ira, tratando de hacerla sentir pequeña, pero Margaret no se quebró. Esa fuerza que salió de ella sorprendió hasta a su propia hija, que empezó a ver de otra manera a la mujer que siempre había tenido al lado, pero que nunca había mirado de verdad. La reunión terminó con Margaret en control, dejando en evidencia que no iba a ceder ante nadie, y al mismo tiempo abrió una puerta que ninguna de las dos sabía si cruzarían de regreso. A partir de ese momento, Chad se volvió cada vez más complicado y peligroso. Margaret, sin temores, comenzó a protegerse con todos los medios legales, sin perder la calma ni permitir que el miedo la dominara. Amanda, por su parte, tomó la decisión más difícil de todas: separarse de él, empezar a buscar su libertad y dejar atrás ese capítulo oscuro. El camino no iba a ser fácil, pero ese día en el que todo explotó para Margaret se había convertido, sin saberlo, en el inicio de una nueva vida. Cuando finalmente vendió la propiedad que le había dado tanto más que dinero, sino la posibilidad de renacer, Margaret eligió regresar a una casa sencilla, donde el silencio no dolía tanto. Parte de esa fortuna la destinó a un refugio para mujeres, en honor a su madre, como un gesto pequeño de agradecimiento por la fuerza que ella misma había heredado. Su relación con Amanda quedó en el proceso, con heridas, pero con esperanza, algo que solo pueden entender quienes han perdido y reconstruido a la vez. Hasta el día de hoy, Margaret dice que no sabe explicar exactamente qué fue lo que hizo que todo cambiara de la manera tan brusca, tan definitiva aquel día. Solo sabe que después de tanto dolor, supo que era el momento de estar lista para algo distinto, para una vida que ella misma se obligó a construir desde cero. Y esa verdad, eso que nadie puede borrar, es lo que la mantiene en pie cada mañana. Margaret pasó las primeras semanas en el motel sumergida en una rutina que la agotaba física y emocionalmente. Las paredes grises y el olor a humedad eran un contraste brutal con la calidez que alguna vez la había acompañado en su hogar anterior. Cada día, al levantarse, enfrentaba el fantasma de la soledad, esa sensación fría que le calaba los huesos. Pero entre el dolor y la desesperación había una chispa que no se apagaba, la determinación de no dejarse vencer. Al releer el diario de su madre, comprendió que la sangre que corría por sus venas llevaba la fortaleza de generaciones. Esa revelación fue un bálsamo y un llamado a la acción. No podía seguir siendo la víctima de las circunstancias, no después de todo lo que había dado por su familia. Los días fueron pasando y Margaret comenzó a hacer llamadas discretas a abogados, consultando la posibilidad de reclamar aquella herencia desconocida. Fue un proceso lento y complicado, pero cada pequeño avance le inyectaba
confianza. Mientras tanto, la relación con Amanda y Chad se enfriaba en la distancia. Sabía que Amanda no había desaparecido por completo, que tal vez estaba atrapada en una prisión invisible, pero eso no frenaba su preparativo para una nueva etapa en su vida. Con cautela, también empezó a buscar opciones de vivienda más dignas, porque el motel no era algo en lo que quisiera quedarse mucho tiempo. A pesar de la tristeza, el cansancio y la incertidumbre, la voluntad de Margaret era cada vez más fuerte, algo que para ella misma resultaba casi inesperado. Un día, mientras caminaba por el barrio donde solía vivir, Margaret se topó con el edificio de apartamentos donde Amanda y Chad residían ahora. Lo miró desde la acera sin que nadie la viera. Ese lugar era un símbolo del abismo que se había abierto entre madre e hija, pero también, inconscientemente, un objetivo. El edificio parecía normal, pero para ella representaba una oportunidad. Bajo la superficie de la desesperanza, Margaret diseñaba en silencio un plan que ningún rencor dictaba. Usaría aquella herencia para recuperar su dignidad y silencio, transformando la relación de poder en algo que pudiera controlar. Sabía que sería complicado, que probablemente enfrentaría muchas resistencias, pero el fuego en su interior la impulsaba como nunca antes. La compra del edificio no fue sencilla. Margaret tuvo que recurrir a una empresa fantasma, un nombre que no la vinculara directamente a ella para evitar cualquier confrontación temprana. La maniobra financiera, aunque legal y transparente, requería una red de abogados, contadores y agentes inmobiliarios que trabajaron con discreción. Finalmente, días antes de recibir las llaves, Margaret se dio cuenta de que esa propiedad, aunque llena de recuerdos y dolor, era también la llave para reescribir su destino. Comprar aquel edificio fue su primer acto de coraje, un salto hacia lo desconocido, pero soberano y firme. Sin embargo, aún mantenía la identidad oculta, pues no estaba lista para mostrar al mundo la mujer que estaba renaciendo entre las ruinas de su pasado. A medida que los meses avanzaban, comenzó a aplicar cambios en la administración del edificio. La antigua gestión era laxista, sin normas claras, lo que permitía que Chad y Amanda vivieran con cierta despreocupación. Pero Margaret, desde su nueva posición, implementó reglas estrictas, aumentó el alquiler, exigió mantenimiento y claridad en los pagos. Sabía que esas medidas traerían conflicto, pero también eran necesarias para que el edificio funcionara dignamente. Observaba cómo los primeros avisos y cartas generaban tensiones detrás de las puertas, especialmente en la vivienda de Amanda y Chad. No buscaba hacerles daño, sino establecer límites claros, como ella necesitaba establecerlos en su propia vida. La distancia entre madre e hija se llenaba ahora de una batalla silente, llena de consecuencias inesperadas. Por supuesto, Chad no tardó en reaccionar. Su carácter autoritario y su sensación de poder comenzaron a verse amenazados por una fuerza silenciosa que lo dominaba todo. Primero, ignoró las notificaciones y despreció las mejoras, pero pronto la presión financiera empezó a pasar factura. Amanda, por su parte, comenzó a notar los cambios y a cuestionar la relación agrietada que mantenía con ambos hombres en su vida, su difunto padre y su actual esposo. La violencia y el control de Chad se hicieron más evidentes, y por primera vez en mucho tiempo, Amanda buscó en los mensajes y pequeñas señales una forma de salir del ciclo destructivo. La figura de Margaret comenzó a representar para ella una esperanza velada, una posibilidad de redención. Un día, Amanda se atrevió a llamar a su madre. Fue una llamada breve, cargada de emociones contenidas, donde ambas mujeres trataron de encajar palabras que dolían más que sanar. Amanda se disculpó por haberla dejado sola en un momento tan vulnerable,
mientras explicaba que el miedo a Chad la mantenía cautiva. Margaret sintió rabia, tristeza y, sobre todo, una mezcla profunda de amor y decepción. Sin embargo, estuvo en esa llamada, no para juzgar, sino para tender un puente que comenzaba a formarse entre las sombras del pasado y la posibilidad del futuro. Fue un primer paso que ninguna de las dos había imaginado dar retrocediendo, sino avanzando, aunque con cautela. Cuando llegó la reunión de inquilinos, Margaret decidió rebelarse. Apareció ante todos como la dueña formal del edificio, una mujer que ninguno esperaba ni reconocía al principio. Chad, al verla, pidió explicaciones con voz dura y ojos desafiantes, dispuesto a resistir, pero se encontró frente a alguien imperturbable y segura. Frente a aquella audiencia, Margaret habló con la calma de quien sabe lo que hizo y lo que quiere lograr. Su autoridad no se cuestionó, y aunque Amanda quedó impactada, la admiración empezó a brotar de su mirada. En ese momento, madre e hija compartieron un silencio denso, cargado de palabras no dichas y esperanzas cautas. Chad, furioso, perdió el control y terminó sumergido en su propia ruina emocional, mientras Margaret comenzaba a recuperar no solo su propiedad, sino su voz. Con el pasar de las semanas, la tensión con Chad escaló peligrosamente. Su comportamiento se tornó errático y amenazante, tanto para Amanda como para Margaret. Pero esta última, consciente de su fuerza interior, buscó apoyo jurídico y diseñó un plan de protección que dejó al hombre sin poder de maniobra. Su estrategia fue fría y calculada, pero jamás perdida en el odio. Margaret sabía que debía protegerse para seguir avanzando, y lo hizo, sin miedo, sin pedir permiso, solo con la firme convicción de que podía decidir su destino. Por su parte, Amanda tomó la difícil pero valiente decisión de separarse de Chad, una ruptura necesaria para encontrar la libertad que tanto anhelaba. Su camino era incierto y lento, pero estaba dando sus primeros pasos hacia la vida que la esperaba. La venta del edificio fue mucho más que un negocio para Margaret. Representó el cierre de un ciclo, la celebración de haber superado el dolor y el inicio de un tiempo dedicado a ella misma y a quienes, como ella, habían sufrido en silencio. Al concretar la operación, destinó una parte de su herencia para apoyar a un refugio de mujeres, en honor a la fuerza que heredó de su madre y a todas las que luchan con coraje. Su nueva casa, sencilla y tranquila, era un espacio donde el silencio era cálido y cómodo, un refugio para un alma que había aprendido a perdonarse y a reencontrarse. Amanda y Margaret mantenían el contacto, una relación que, aunque no perfecta, estaba tejida con verdad y un renovado deseo de sanar juntas, un anhelo que les daba esperanza para el futuro. En los días que siguieron, Margaret encontró una paz que no creía posible. Aprendió a valorarse sin depender de la aprobación de nadie, a reconocer su fortaleza como un derecho legítimo y no como un premio. Su vida se reinventó en pequeños actos cotidianos y en un amor propio que se había cultivado entre las ruinas del abandono. Compartía sus experiencias con otras mujeres, contándoles que siempre es posible renacer, que el pasado no define el futuro y que cada herida puede transformarse en sabiduría. Por último, reforzó el vínculo con Amanda, ambas conscientes de que la verdadera fuerza venía no de la derrota, sino de la capacidad de levantarse una y otra vez, juntas y libres. Esa fue la verdad que las mantuvo de pie cada mañana, el secreto que las impulsaba a seguir adelante. El amanecer trajo consigo una calma inesperada para Margaret. Después de meses de una guerra silenciosa entre ella y las sombras que amenazaban con consumirla, finalmente percibía una ligera luz en el horizonte. La venta del edificio significaba más que un alivio económico. Representaba un símbolo tangible de su renacimiento.
Aquella mañana, mientras bebía café en la modesta cocina de su nuevo hogar, pensó en lo lejos que estaba de aquel motel frío y oscuro, en el que había comenzado esta travesía. Cada paso, cada decisión tomada con miedos y certezas, la había traído hasta ese momento de pausada serenidad. Sabía que su relación con Amanda aún estaba fragmentada, pero la esperanza de reconstruirla era una semilla que, aunque pequeña, crecía con fuerza en su pecho. Por primera vez en años, Margaret se permitió imaginar un futuro donde el dolor no definiera su historia. Amanda, por su parte, había comenzado a dar pasos firmes en su nueva vida. Una vida sin Chad, pero también sin certezas. La separación había sido difícil, no solo por la ruptura con un hombre que había ejercido un control brutal, sino por enfrentarse a sí misma, a la culpa y al miedo que la habían mantenido atrapada tanto tiempo. Tomó terapia, buscó grupos de apoyo y comenzó a trabajar en pequeños proyectos que le devolvieron la confianza en su capacidad para tomar decisiones. En uno de estos encuentros, se encontró con otras mujeres que, como ella, estaban aprendiendo a reconstruir sus vidas. Compartir sus historias le permitió entender que no estaba sola, que la fuerza que veía en su madre, a veces distante, otras inalcanzable, era solo un reflejo de la valentía que también ella podía alcanzar. Aquella llamada a Margaret había sido solo el primer paso para dejar de ser la sombra de Chad. Margaret no perdió el contacto con el refugio de mujeres que ayudaba. Visitaba regularmente, hablando con las residentes, compartiendo su historia y su camino hacia la autonomía. A cada encuentro, su voz se hacía más segura y sus relatos eran un faro para esas mujeres que apenas vislumbraban la posibilidad de un mañana distinto. En esos momentos, la figura de su madre se sentía presente, no solo como un recuerdo, sino como una fortaleza heredada que parecía susurrarle que nunca estaba sola. La gratitud se mezclaba con el orgullo, porque Margaret comprendió que, aunque había sufrido mucho, su experiencia podía ser una herramienta de empoderamiento para otras. Estas actividades también la ayudaban a sanar las heridas que la relación con Amanda había dejado abiertas. Un día, mientras caminaba por el parque cercano a su nueva casa, Margaret se encontró con un grupo de artistas locales que organizaban una feria para apoyar causas sociales. La espontaneidad y creatividad de aquella comunidad le atrajeron y decidió integrarse. Comenzó a colaborar en la organización, aportando ideas y apoyo logístico. Poco a poco, esa actividad trajo un aire fresco a su rutina y en esas conexiones encontró nuevas amistades que la alejaban del aislamiento. Estas relaciones le enseñaron que la vida podía ser colorida y vibrante. Incluso después de años en sombras, su mundo había crecido, y no solo en tamaño, sino en profundidad y significado. Mientras tanto, Amanda tuvo un encuentro inesperado con Chad, cuando él intentó acercarse para negociar temas pendientes, creyendo erróneamente que aún podía manipularla. Ese día, Amanda se plantó firme, con la fortaleza que había cultivado durante los meses de terapia y apoyo. Sin necesidad de gritar ni caer en confrontaciones, le dejó claro que su capítulo con él estaba cerrado. Le habló de respeto, de límites y de su derecho a ser dueña de su propia vida. Chad, sorprendido y frustrado, no pudo más que alejarse sin lograr lo que buscaba. Para Amanda, aquella conversación fue una victoria, un símbolo de la mujer en la que se estaba convirtiendo, independiente y fuerte. Margaret recibió la llamada de Amanda una noche de viernes, una llamada distinta a la anterior. Esta vez no había culpa ni miedo, solo un deseo genuino de encontrarse, de compartir momentos sin etiquetas ni expectativas dañinas. Decidieron verse en un café tranquilo, un lugar neutral alejado de cualquier carga del pasado. La conversación fue larga, profunda y sincera. Compartieron lágrimas y risas,
reconocieron errores y celebraron avances. Aunque sabían que no sería un camino lineal, esa reunión marcó un antes y un después en su relación. Las paredes que el abandono había levantado empezaban a crujir ante la voluntad mutua de sanar. La venta del edificio y su acto de generosidad hacia el refugio de mujeres habían inspirado a Margaret a pensar en proyectos a largo plazo. Empezó a estudiar cursos en línea relacionados con gestión de proyectos sociales y empoderamiento femenino. A medida que adquiría conocimientos, se sentía cada vez más preparada para transformar su energía en acciones concretas que beneficiaran a comunidades de mujeres en situación de vulnerabilidad. Su vida tomaba un nuevo rumbo, en el que el pasado era solo un capítulo, no el libro completo. Esa reinvención le devolvió un propósito renovado y una motivación amplia. La relación con Amanda continuó evolucionando, no sin desafíos, pero con una base más sólida y honesta. Se propusieron crear juntas un pequeño proyecto artístico que combinara las habilidades de Amanda y la experiencia de Margaret con la comunidad local. Empezaron por talleres para mujeres jóvenes, con énfasis en la autoexpresión y la autoestima. Ese trabajo en equipo fue un bálsamo para ambas, que les permitió compartir momentos de complicidad y confianza perdidas por años. El proyecto, aunque modesto, se convirtió en testimonio de su voluntad de reinventarse juntas, dejando atrás resentimientos y construyendo un vínculo sincero. Un día, mientras caminaban juntas por un mercado de artesanías, Amanda tomó la mano de Margaret y con voz tranquila dijo: «No sé dónde estaríamos si no hubieras decidido no rendirte». Margaret sonrió con lágrimas en los ojos, sabiendo que ese camino había sido duro, pero definitivo. La vida les había dado una segunda oportunidad para aprender, para perdonar y para crecer. Ese momento fue un cierre simbólico, una afirmación de que las heridas no desaparecen, pero sí pueden sanar y dejar espacio para un amor renovado, uno que ya no depende de la perfección, sino de la aceptación y la fortaleza compartida. Así, la historia de Margaret y Amanda siguió tejiéndose entre luces y sombras, pero con la certeza de que ninguna caída las dejaría sin fuerzas para levantarse. Cada nuevo amanecer era un recordatorio de cuánto habían avanzado y de la mujer formidable que Margaret era. Una mujer que había aprendido a no depender de otros para brillar, y que ahora iluminaba su propio camino mano a mano con la hija que alguna vez perdió y ahora recuperaba, paso a paso, con amor y coraje. El primer paso después de aquella conversación en el café fue para Margaret y Amanda construir un espacio seguro en el que ambas pudieran expresarse sin miedo ni juicio. Durante semanas intercambiaron llamadas, mensajes y encuentros breves que sirvieron para restablecer la confianza perdida. Margaret aprendió a escuchar sin intentar corregir, y Amanda se permitió mostrar sus heridas sin sentirse vulnerable. Fue un proceso delicado. Cada palabra era medida, cada silencio estaba cargado de significado, pero ambos sabían que avanzar significaba enfrentar esas tensiones. Los recuerdos dolorosos a veces aparecían, pero las dos mujeres se apoyaban en la certeza de que la reconstrucción solo podía darse con paciencia y compromiso. Margaret se implicó cada vez más en el refugio para mujeres. Aquellas visitas le renovaban el alma y le recordaban que su historia no era única, ni un cuento aislado. En las actividades que organizaba para la comunidad femenina, encontró un propósito mayor que el dolor personal. Compartía con las residentes sus relatos de superación, pero también escuchaba con atención las luchas cotidianas de otras mujeres, descubriendo que juntas podían generar un cambio real. Esa colaboración le dio a Margaret un sentido renovado de pertenencia y misión.
Ya no solo luchaba por recuperar su dignidad, sino por impulsar a quienes enfrentaban injusticias similares. Amanda comenzó a participar activamente en los talleres que su madre organizaba, sorprendida por la energía y sabiduría que Margaret irradiaba. La relación madre-hija fue tomando un color distinto, más genuino y profundo. Amanda, que antes se había sentido acorralada en su soledad, ahora encontraba en esas actividades un espacio para sanar y crecer. El trabajo conjunto también fortaleció su autoestima y le permitió desligarse emocionalmente de las cadenas del pasado. Era un proceso de liberación que requería esfuerzo y valentía, pero cada pequeño logro era motivo de celebración compartida. En su casa sencilla, Margaret se dedicó a llenar los vacíos que años de pérdida y abandono habían dejado. Los libros y cursos en línea se convirtieron en compañeros constantes que ampliaban sus horizontes. Se sorprendía a sí misma redescubriendo intereses que creía olvidados y desarrollando habilidades que antes no había considerado. La tecnología, las redes sociales y las herramientas digitales le abrieron un mundo nuevo para organizar proyectos y llegar a más personas. El crecimiento personal fue paralelo a su voluntad de sanar las relaciones familiares, entendiendo que el amor propio y la independencia no anulaban el deseo de reconciliación. Una tarde, mientras organizaba una charla sobre empoderamiento femenino, Margaret recibió la visita inesperada de un viejo amigo de su juventud, Daniel. Él había seguido su propio camino fuera de la ciudad, pero siempre guardaba un recuerdo afectuoso de aquella etapa. La reunión fue un reencuentro emotivo que trajo risas, nostalgias y una oportunidad para redescubrir la alegría en las pequeñas cosas. Daniel no solo fue un apoyo emocional, sino que también aportó ideas para los proyectos que Margaret lideraba, ayudándola a consolidar una red que trascendía lo familiar. Su presencia fue un soplo de aire fresco en la vida de Margaret, recordándole que nunca era tarde para construir nuevas historias. Mientras tanto, Amanda enfrentaba sus propios demonios. A veces, el miedo y la culpa regresaban como sombras amenazantes, poniendo a prueba su fortaleza. Participaba en terapia individual y grupal, donde aprendía no solo a perdonar a los demás, sino también a sí misma. Reconoció la importancia de poner límites saludables y de cultivar relaciones que nutrieran su bienestar. Su crecimiento fue lento, con tropiezos, pero incesante. La posibilidad de forjar una identidad independiente, libre del pasado doloroso, empezaba a tomar forma en su mente y corazón. En paralelo, Margaret decidió organizar un evento benéfico en honor a las mujeres que luchaban por salir adelante y que, como ella, alguna vez sintieron que el mundo les daba la espalda. Invitó a artistas locales, líderes comunitarios y sobrevivientes para compartir sus historias y talentos. La respuesta fue abrumadora. La comunidad entera se unió en una noche que trascendió el simple acto de recaudar fondos. Se convirtió en una celebración de resistencia y solidaridad. Para Margaret, esa velada fue un símbolo tangible de que el cambio era posible cuando la voluntad y la acción se unían. Encontró en la música, las palabras y las obras de arte un lenguaje universal que hablaba de esperanza. Un día, mientras caminaban juntas al terminar uno de los talleres, Amanda tomó la mano de Margaret con una mezcla de gratitud y miedo. «No sé si alguna vez podré agradecerte lo suficiente por no rendirte conmigo», le susurró. Margaret la miró, sintiendo que cada paso que dieron juntas deshacía el tejido de años de abandono. Supo que el camino seguiría siendo difícil, pero también que el amor renovado podía vencer cualquier obstáculo. Era un acto de fe mutua, un compromiso silencioso para no dejar que las heridas definieran su historia. Los días trajeron también desafíos.
Margaret enfrentó momentos de duda, cuando el pasado amenazaba con envolverla en nostalgia o tristeza. En esos instantes buscaba refugio en su red de apoyo y en las enseñanzas heredadas de su madre. Aprendió que el autocuidado y la resiliencia requerían práctica diaria, y que permitirse llorar no era signo de debilidad, sino de humanidad. Esa nueva relación con sus emociones la fortaleció, y poco a poco empezó a experimentar una paz interior que antes creía fuera de su alcance. Finalmente, el proyecto artístico que Margaret y Amanda emprendieron empezó a recibir reconocimiento más allá de su comunidad. Juntos crearon una exposición que combinaba pinturas, fotografías y textos, contando historias de superación y empoderamiento. Ese salto les permitió conectar con jóvenes y adultos, ofreciendo una plataforma para que las voces silenciadas fueran escuchadas. La iniciativa se convirtió en un puente entre generaciones y experiencias, consolidando el verdadero poder transformador del arte. Para ambas, ese logro simbolizaba no solo un triunfo personal, sino la construcción de un legado que trascendía el trauma y la separación. Así, paso a paso, Margaret y Amanda tejían una historia nueva, fundada en la autenticidad, el respeto y la esperanza. La dolorosa herida de la traición y el abandono se convirtió en la raíz desde la cual brotaron semillas de luz y fortaleza, transformando no solo sus vidas, sino también las de todas las mujeres que acompañaron en su camino. Y aunque el pasado seguía presente, ya no era un peso, sino un recuerdo que las impulsaba a seguir adelante, juntas, libres y fuertes. El invierno trajo consigo días cortos y fríos, pero para Margaret y Amanda, esa temporada estuvo llena de un calor renovado, uno que emergía de la reconstrucción de su vínculo y los proyectos que compartían. Las tardes las dedicaban a planificar talleres y actividades para mujeres jóvenes en riesgo, con el objetivo de brindarles herramientas para enfrentar los desafíos que ellas mismas habían conocido en carne propia. En esas reuniones, la complicidad entre madre e hija se fortalecía. Las risas tímidas y las miradas cómplices eran testimonio de una relación renacida de las cenizas. Amanda comenzaba a reconocerse no solo como una seguidora, sino como una líder en ese espacio, inspirando a quienes miraban hacia ella en busca de esperanza. Pese a estos avances, ninguno de los dos estaba exento de sus propias batallas internas. Margaret, en sus momentos de silencio, se enfrentaba al recuerdo constante de Chad, de aquel hombre que había marcado la vida de su hija con tanto daño. Sabía que, aunque no formaba parte del presente, su sombra podía reaparecer en cualquier instante para intentar socavar la paz recién consolidada. Por eso, reforzó su compromiso con la comunidad que la apoyaba y con ella misma, recordando que la fortaleza no era ausencia de miedo, sino la decisión de no dejarse dominar por él. Amanda, por su lado, se esforzaba por no caer en el círculo de autocrítica que había cultivado durante años, y aprendía a aceptar que el camino hacia la sanación era irregular, lleno de altibajos. El día que organizaron el primer encuentro intergeneracional fue especialmente significativo. Mujeres de distintas edades compartieron sus historias, creando un tejido vivo de luchas y victorias. Margaret y Amanda dirigieron la conversación con delicadeza, abrazando cada relato con respeto y admiración. Fue un momento donde se aprendió que el dolor puede unir en lugar de separar, y que la empatía es una fuerza transformadora. Aquella noche cerró con un brindis simbólico por la vida y por la capacidad humana de reinventarse una y otra vez. Para ambas, fue una validación de que su proyecto trascendía lo personal, contribuyendo a un cambio social que las llenaba de orgullo y esperanza. Sin embargo, no todo fue sencillo. Una mañana, una carta con amenazas anónimas comenzó a circular entre algunas integrantes del refugio, buscando sembrar miedo y desconfianza. Margaret,
aunque sorprendida, no se dejó intimidar. Convocó una reunión para enfrentar ese momento con la verdad y el coraje que la habían acompañado todo el tiempo. Hablaron sobre la importancia de mantener un espacio seguro, sobre la solidaridad como escudo contra la violencia y sobre la resiliencia colectiva que las mantenía firmes. La experiencia, aunque dolorosa, fortaleció los lazos entre ellas y reforzó el compromiso con un propósito más grande que cualquier adversidad. La visita de Daniel se volvió cada vez más frecuente, y con ella la sonrisa de Margaret se hizo más constante y sincera. Él no buscaba apresurar nada, sino ser un acompañante respetuoso en esta nueva etapa de su vida. Juntos asistían a eventos culturales, compartían charlas largas y disfrutaban de la simpleza de la compañía. Para Margaret, esa amistad era un bálsamo que, sin reemplazar sus antiguos afectos, abría la puerta a nuevas posibilidades de felicidad. Amanda, aunque al principio un poco reticente, terminó por valorar ese espacio de paz que le otorgaba el reencontrarse con alguien que valoraba a su madre y reconocía su lucha. Amanda había comenzado a exhibir sus obras de arte en pequeñas galerías locales, y Margaret, orgullosa, participaba en cada inauguración. El proyecto había crecido hasta convertirse en un catalizador de empoderamiento para muchas mujeres, que encontraban en la expresión artística una voz para sus historias. Cada exposición no solo mostraba talento, sino que servía como plataforma para contar realidades invisibilizadas, para denunciar violencia, para celebrar la resiliencia. Madre e hija compartían esas experiencias con gratitud, conscientes de que habían cruzado un puente hacia una nueva vida con sentido definido. Una tarde particularmente luminosa, mientras caminaban por el parque que tantas veces habían recorrido cuando Amanda era niña, la hija tomó la iniciativa de hablar de futuro. «Quiero que sepamos que no estamos encadenadas al pasado», dijo con voz firme y suave, «que podemos construir algo que nos trascienda, que nos haga sentir intactas incluso en la adversidad». Margaret asintió, conmovida por la madurez que veía en esa mujer valiente que había crecido a la sombra de tantas dificultades. Juntas elaboraron planes no solo para el proyecto actual, sino para formar una red de apoyo que llegara a más comunidades cercanas y lejanas, con el sueño de crear un movimiento más amplio. La reconciliación definitiva con Amanda no llegó de un momento a otro, pero sí fue un proceso sostenido en el que las confesiones, los perdones y las confesiones fueron los cimientos. Hubo días de silencios incómodos, lágrimas compartidas y encuentros inesperados que fueron derribando los muros que el abandono había levantado. Margaret aprendió a soltar el resentimiento, a aceptar las decisiones de su hija sin juzgarlas y a abrirse a ser vulnerable sin perder la fortaleza. Amanda, por su parte, reconoció la imperfección de su madre, pero también su grandeza, y entendió que el amor verdadero no es incondicionalidad ciega, sino un compromiso renovado de apoyo y respeto. Como cierre simbólico, organizaron una muestra conjunta donde se exhibieron obras de mujeres del refugio, donde se reflejaban sus transformaciones y sus luchas. El evento fue una celebración colectiva, un acto de resistencia y una declaración de que, aunque el dolor marcara la historia, no definiría el destino. Margaret y Amanda, de la mano y no sin notar el peso de los años vividos, expresaron su gratitud por haber encontrado no solo la fortaleza para seguir adelante, sino la manera de hacerlo juntas. Esa noche, mientras las luces se apagaban y el eco de aplausos resonaba, ambas sabían que habían ganado mucho más que una simple exposición. Habían recuperado el vínculo que el tiempo y las heridas amenazaron con romper. En su hogar sencillo, Margaret contemplaba la vida que había tejido con esfuerzo y esperanza. La soledad había sido una vieja conocida, pero ahora
era elegida y llena de serenidad, un espacio para reflexionar y reinventarse sin ataduras. Por las tardes escribía cartas, enseñanzas y vivencias que esperaba publicar algún día para ofrecer guía a quienes atravesaban situaciones similares. Sabía que la escritura era otra forma de empoderamiento, una voz que podía llegar más allá de su círculo cercano, y cada vez que el recuerdo del tormento pasado se asomaba, lo enfrentaba con la certeza de que había salido más fuerte y sabia que nunca. El último encuentro entre Amanda y Margaret fue un abrazo largo, en un domingo tranquilo, un pacto silencioso para seguir adelante con respeto y amor propio. Amanda le susurró al oído con lágrimas: «Gracias por no rendirte, por creer en mí cuando yo no podía». Margaret respondió con una sonrisa plena, consciente de que ese momento era el verdadero punto final de una historia que, en realidad, era solo el comienzo de una vida renovada, donde la fuerza no dependía de otros, sino del poder indestructible de sus corazones entrelazados.